¿Sabías que China no es solo un país, sino dos gobiernos enfrentados desde hace más de 70 años? Por un lado está la República Popular China, la que controla el enorme territorio continental, y por el otro, la República de China, que gobierna la isla de Taiwán. Hoy te voy a contar una historia que muchos creen conocer, pero pocos entienden realmente. Una historia de guerras, imperios, traiciones, invasiones, ideologías opuestas y una rivalidad que todavía, hasta hoy, afecta al mundo entero. Durante miles de años, China estuvo gobernada por dinastías imperiales. La última fue la dinastía Qing. Pero a inicios del siglo XX, ese sistema estaba colapsando. Corrupción, pobreza extrema, potencias extranjeras tomando territorio. China estaba en su punto más débil. Para entender por qué China terminó dividida, primero hay que comprender cómo cayó su último imperio. La dinastía Qing gobernó China desde 1644 y durante mucho tiempo fue una de las potencias más grandes del planeta. Pero a mediados del siglo XIX, el imperio ya estaba en decadencia. La caída no fue repentina. En realidad, fue un colapso lento, provocado por tres grandes factores que la historia registra con claridad. Derrotas humillantes frente a potencias extranjeras. Entre 1839 y 1860, China perdió las guerras del opio contra el Imperio Británico y Francia. Esto obligó al Imperio Qing a firmar tratados considerados desiguales, como el Tratado de Nankín, 1842, con el que China cedió Hong Kong a los británicos y abrió puertos a la fuerza. En 1895, China perdió la guerra sino-japonesa contra Japón. Como resultado, China tuvo que ceder Taiwán a Japón bajo el Tratado de Shimonoseki, un evento documentado en registros diplomáticos internacionales. Estas derrotas mostraron al mundo que el antiguo imperio chino ya no era capaz de defenderse. Rebeliones internas masivas. Mientras las potencias extranjeras presionaban desde afuera, dentro del país estallaban rebeliones gigantescas. La rebelión Taiping, 1850 a 1864, fue una de las guerras civiles más mortales de la historia, con entre 20 y 30 millones de muertos, según estimaciones históricas ampliamente aceptadas. Fue tan devastadora que debilitó irreversiblemente al gobierno Qing. En 1900, la rebelión Boxer estalló con el apoyo de facciones dentro del propio imperio. El movimiento anti-extranjero terminó provocando la intervención armada de 8 potencias internacionales, incluyendo Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Rusia. Los Qing perdieron nuevamente y tuvieron que pagar enormes indemnizaciones. Estos conflictos vaciaron las arcas del Estado, destruyeron la infraestructura y dejaron al imperio sin credibilidad. Un imperio incapaz de modernizarse a tiempo. Mientras Japón y las potencias occidentales se industrializaban rápidamente, China se quedó atrás. Los intentos de modernización, como la reforma de los 100 días de 1898, fueron bloqueados por sectores conservadores de la corte imperial, especialmente por la influyente emperatriz viuda Cixi. El ejército Qing estaba tecnológicamente atrasado. Documentos militares de finales del siglo XIX muestran que muchas tropas aún usaban armas anticuadas, mientras Japón ya operaba con armamento moderno. La falta de modernización hizo que China fuera vulnerable militar y económicamente. En octubre de 1911 estalló la Revolución Xinhai, iniciada en la ciudad de Wuchang, liderada por movimientos republicanos que buscaban acabar con el imperio. En pocas semanas, provincias enteras se levantaron contra los Qing. Al final, el último emperador, Puyi, un niño de 5 años, fue obligado a abdicar en 1912. Así terminó la dinastía Qing después de 268 años de gobierno.
Ese año cayó la monarquía y nació algo completamente nuevo. Nació la República de China, un intento moderno de crear un Estado democrático. Pero esa república nació entre caos, no logró consolidar un gobierno fuerte e ininterrumpido. Falta de unidad, guerra interna y señores de la guerra controlando distintas regiones. El escenario perfecto para el nacimiento de dos fuerzas que cambiarían todo: el Kuomintang y el Partido Comunista. Tras la muerte del primer presidente de la República de China, Yuan Shikai, en 1916, el país se fracturó. Generales regionales, conocidos como señores de la guerra, controlaban territorios enteros con sus propios ejércitos privados. Entre ellos estaban figuras como Duan Qirui, Chan Chuolin, Wu Peifu, Fen Yuxian. China no tenía un solo gobierno. Tenía docenas de gobiernos locales compitiendo entre sí. Durante esta etapa, cerca del 80% del presupuesto nacional se destinaba a gastos militares, según registros fiscales chinos. El país no podía invertir en educación, industria ni infraestructura. La economía se hundió y la población sufría hambre, pobreza extrema y violencia constante. En ese ambiente caótico aparecen dos movimientos que marcarán la historia: el Kuomintang, KMT, el Partido Nacionalista, encabezado después por Chiang Kai-shek; el Partido Comunista de China, PCCC, fundado en 1921, inspirado en la Revolución Rusa. Ambos querían salvar a China, pero sus visiones eran totalmente opuestas. Unos querían un Estado nacionalista y modernizado, otros una revolución comunista como la de Lenin y Stalin. El Kuomintang, o Partido Nacionalista, fue fundado por Sun Yat-sen, reconocido históricamente como el padre de la China moderna. Sun Yat-sen proponía los tres principios del pueblo: nacionalismo, democracia, bienestar social. Su visión era crear un Estado moderno, unitario y libre de interferencia extranjera. Pero Sun Yat-sen no tenía el poder militar suficiente para unir un país tan dividido. Tras su muerte en 1925, su sucesor, Chiang Kai-shek, militar disciplinado, formado en la Academia Militar de Huangpu, reorganizó al KMT y lo convirtió en una fuerza capaz de combatir a los señores de la guerra. Entre 1926 y 1928, Chiang lideró la Expedición del Norte, una campaña militar que derrotó a varios señores de la guerra y logró reunificar parcialmente a China bajo el gobierno nacionalista, con capital en Nankín. Pero mientras el KMT crecía y ganaba poder, otra fuerza surgía desde abajo. El Partido Comunista de China se fundó en julio de 1921 en Shanghái, con solo 13 delegados, según consta en los registros del primer Congreso Comunista. Su creación fue influenciada por la Revolución Rusa de 1917 y por el movimiento obrero chino. Entre sus fundadores estaban Chen Duxiu, Li Dachao. Aunque al principio eran un grupo pequeño y sin poder militar, su mensaje caló en personas marginadas, especialmente campesinos que representaban más del 80% de la población china. En un intento por unificar China, la Unión Soviética impulsó una alianza entre el KMT y el PCCC. Se conoce como el Primer Frente Unido. El objetivo era claro: terminar con los señores de la guerra y reconstruir el país. Durante esta alianza, el KMT recibió armamento y asesores soviéticos. Los comunistas recibieron formación militar. Ambas fuerzas se infiltraron mutuamente, lo que creó desconfianza desde el primer día. La alianza funcionó, pero solo por un tiempo. El 12 de abril de 1927, Chiang Kai-shek ordenó una purga contra los comunistas en Shanghái, conocida como la Masacre de Shanghái. Miles de militantes y simpatizantes del PCCC fueron detenidos o ejecutados. El Frente Unido colapsó. Los comunistas huyeron a zonas rurales para reorganizarse. Y aquí comenzó oficialmente la Guerra Civil China. China había caído en una fragmentación política, económica y militar sin precedentes. Dos fuerzas, nacidas del mismo caos, habían declarado la guerra por el futuro del país: el nacionalismo del Kuomintang y la revolución comunista del Partido Comunista.
Lo que venía después determinaría por completo la China que conocemos hoy. En 1927 estalla oficialmente la Guerra Civil China. El KMT y el PCCC se enfrentan en una lucha por el control del país. Después del fin efímero del Frente Unido, Chiang Kai-shek, líder del Kuomintang, tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de China. El 12 de abril de 1927, Chiang ordenó una purga masiva contra comunistas en Shanghái. Este evento es conocido como la Masacre de Shanghái o el Terror Blanco. Miles de sindicalistas, simpatizantes de izquierda y militantes del Partido Comunista fueron arrestados o ejecutados. Los comunistas huyeron al campo, reorganizándose para sobrevivir. Y ahí apareció una figura clave, Mao Zedong, quien descubrió que los campesinos, y no los obreros urbanos, serían la base de la revolución. Durante estos años ocurre un evento clave, la Larga Marcha del Ejército Rojo, una retirada épica donde los comunistas recorrieron miles de kilómetros huyendo del KMT. Aunque fue una derrota militar, se convirtió en un símbolo de resistencia y consolidó a Mao Zedong como el líder comunista. Mientras Chiang consolidaba su poder en las ciudades, los comunistas se replegaron hacia zonas rurales del sur de China, creando pequeñas repúblicas soviéticas. La más importante fue la República Soviética de Jiangxi, fundada en 1931, con Mao Zedong y Su De como figuras principales. Allí, los comunistas desarrollaron tácticas básicas de guerrilla, realizaron reformas agrarias y ganaron apoyo entre campesinos pobres. Chiang sabía que, mientras esas bases existieran, el comunismo no podría ser erradicado, y lanzó varias campañas militares. Entre 1930 y 1934, Chiang organizó 5 grandes campañas de cerco y destrucción contra los comunistas. Las primeras 4 campañas fracasaron debido a las tácticas de guerrilla de Mao. Pero la quinta campaña, 1933 a 1934, diseñada con asesoría alemana, fue devastadora. Bloqueó rutas, cortó suministros y presionó a los comunistas hasta casi destruirlos. La derrota fue tan grande que los comunistas tomaron una decisión desesperada. En octubre de 1934, rodeados y casi aniquilados, unos 80.000 comunistas iniciaron una retirada épica para escapar del cerco del KMT. Recorrieron cerca de 9.000 a 12.000 kilómetros durante un año. Solo entre 7.000 y 10.000 sobrevivieron al final. La Larga Marcha llevó a los comunistas al remoto norte de China, a Yan'an, donde reorganizaron sus fuerzas. Y lo más importante, consolidó el liderazgo absoluto de Mao Zedong. En ese momento, aunque debilitados, los comunistas no habían sido destruidos, y el país estaba por enfrentar un nuevo enemigo externo que alteraría completamente el rumbo de la guerra civil. Pero justo cuando parecía que el KMT estaba ganando, algo inesperado lo cambia todo. En 1937, Japón invadió China a gran escala. Ante esta amenaza, el Kuomintang y los comunistas establecieron una tregua temporal conocida como el Segundo Frente Unido. Pero algo muy importante ocurrió. Mientras el KMT sufría enormes pérdidas defendiendo las principales ciudades, los comunistas crecían en el campo, ampliando su influencia entre millones de campesinos. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, el conflicto interno entre el Kuomintang y los comunistas no solo se reanudó, sino que regresó más fuerte que nunca. Ambos bandos querían controlar todo el país, pero China ya no era la misma. Y ahora sí, el destino de 2 Chinas estaba en camino de quedar sellado. Después de la victoria de China ante Japón, el panorama era diferente. Los comunistas habían logrado un ejército más disciplinado y tenían apoyo popular. El KMT estaba debilitado, dividido internamente
y desprestigiado. Aunque el KMT fue reconocido internacionalmente como el gobierno legítimo de China, la guerra contra Japón lo dejó exhausto. El KMT perdió alrededor de 3 millones de soldados entre 1937 y 1945. Más de la mitad de su industria quedó destruida o bajo control japonés. La inflación se volvió incontrolable. En 1947, el valor del yuan cayó hasta un 75% en pocos meses, según datos del Banco Central Chino de la época. Además, la corrupción dentro del gobierno de Chiang Kai-shek era un problema real. El KMT había ganado la guerra contra Japón, pero había perdido la confianza del pueblo. Mientras tanto, los comunistas habían aprovechado la guerra de forma estratégica. En 1937 tenían aproximadamente 100.000 combatientes. En 1945 habían crecido hasta más de 1 millón de soldados regulares y 2 millones de milicianos, según documentos del Partido Comunista Chino y reportes militares estadounidenses. El número de ciudadanos bajo su administración pasó de 1 millón a más de 90 millones, una expansión gigantesca. ¿Por qué crecieron tanto? Porque mientras el KMT defendía las grandes ciudades, los comunistas hicieron reformas agrarias en el campo. Quitaron tierras a terratenientes y las redistribuyeron entre campesinos pobres. Esto les generó un apoyo masivo. Los campesinos no luchaban solo por un partido, sino por una promesa de futuro. Al comienzo, el KMT controlaba grandes ciudades, ferrocarriles y el ejército mejor equipado. Pero los comunistas controlaban el campo, las montañas y a la mayoría de la población rural. La guerra se convirtió en una lucha de desgaste. Y en ese tipo de conflicto, los comunistas tenían ventaja. Los comunistas no solo resistieron, avanzaron. 3 campañas militares sellaron su victoria. Campaña de Liao Shen, septiembre a noviembre de 1948. Los comunistas derrotaron a las fuerzas del KMT en Manchuria. 400.000 soldados del KMT perdidos o capturados. Manchuria quedó bajo control comunista. Campaña de Huaihai, noviembre de 1948 a enero de 1949. Una de las batallas más grandes de la guerra. El KMT perdió alrededor de 550.000 soldados. Fue un golpe militar devastador. Campaña de Pinyin, noviembre de 1948, enero de 1949. Los comunistas rodearon Pekín, entonces llamada Beiping, y la tomaron sin destruir la ciudad. La capital histórica se rindió pacíficamente. Tras estas derrotas, la estructura militar del Kuomintang se derrumbó, la maquinaria del Estado se desmoronó, y el gobierno de Chiang Kai-shek quedó sin capacidad de contención. En abril de 1949, las fuerzas comunistas cruzaron el río Yangtze, la línea defensiva más importante del KMT, y tomaron Nankín, la capital de la República de China. El 1 de octubre de 1949, en la plaza de Tiananmen, Mao Zedong proclamó la creación de la República Popular China frente a cientos de miles de personas. Ese día marcó el nacimiento de la China continental moderna. Pero no el final de la historia. ¿Y qué pasó con el gobierno derrotado? El KMT todavía tenía un plan: retirarse a una isla estratégica y reorganizar un nuevo gobierno. El gobierno nacionalista no desapareció. En los meses finales de 1949, los últimos bastiones del Kuomintang cayeron uno tras otro. Cantón cayó en octubre de 1949. Chongqing, una de las capitales temporales del KMT, fue abandonada a finales de noviembre. Chengdu, la última capital del KMT en el continente, cayó el 10 de diciembre de 1949. Chiang Kai-shek ya no tenía territorios defensables. Tampoco tenía apoyo popular ni reservas económicas. Chiang Kai-shek y alrededor de 1 millón de seguidores, soldados, funcionarios y familias, huyeron a la isla de Taiwán. Ahí reinstalaron la capital y continuaron utilizando el mismo nombre: República de China, ROC. El 7 de diciembre de 1949,
Taipei se convirtió en la capital provisional de la República de China, ROC. Mientras tanto, en el continente, la nueva República Popular China, RPC, gobernada por Mao, reclamaba ser el único gobierno legítimo de toda China. Y aquí aparece la raíz del conflicto actual. Tanto la RPC como la ROC afirmaban ser la verdadera China. Esta doble legitimidad es uno de los conflictos diplomáticos más duraderos de la historia moderna. No había dos países que se separaron, había dos gobiernos reclamando el mismo territorio completo. Chiang Kai-shek mantuvo durante décadas un plan declarado: reconquistar el continente. Sin embargo, ese día nunca llegó. Y con el tiempo, la división entre China continental y Taiwán se volvió permanente. A partir de ahí, surgiría una tensión política que continúa hasta nuestros días. Durante los años siguientes, tanto la China continental como Taiwán compitieron por el reconocimiento internacional. Durante décadas, muchos países reconocieron a Taiwán como el gobierno legítimo de China, pero eso cambió en 1971, cuando la ONU otorgó el asiento de China a la República Popular China. Taiwán quedó fuera, sin representación en Naciones Unidas. A partir de ahí, la mayoría de los países cambiaron su reconocimiento hacia la RPC. A finales de 2024 y principios de 2025, alrededor de 12 países y la Santa Sede reconocen diplomáticamente a Taiwán, República de China, mientras que casi todos los demás países, cerca de 180 o más, reconocen a la República Popular China, RPC, de Pekín, bajo el principio de una sola China, aunque muchos mantienen lazos no oficiales con Taiwán. Con el paso del tiempo, ambos territorios siguieron caminos totalmente distintos. La China continental se convirtió en una potencia mundial bajo un sistema comunista de partido único, aunque económicamente adoptó reformas capitalistas. Taiwán evolucionó hacia una democracia moderna, con elecciones libres desde 1996, convirtiéndose en una de las economías más avanzadas de Asia. Hoy, ambos tienen gobiernos, ejércitos, leyes, monedas y sistemas completamente diferentes. La división entre China y Taiwán no fue el resultado de un acuerdo, ni de una independencia formal, sino de una guerra civil inconclusa. Y más de 70 años después, el conflicto sigue sin resolverse. Para China continental, Taiwán es parte innegociable de su territorio. Para Taiwán, su gobierno es legítimo e independiente de facto. La pregunta es, ¿están destinados a reunificarse algún día? ¿O esta división es permanente? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido histórico explicado de forma clara.